Hola, mi nombre es José Miguel Valdés Millares y voy a intentar ser un booktuber diferente. Porque yo no voy a enseñar los libros solos, lo voy a enseñar con la ayuda de estos 5 amiguitos. Y esto va a ser José más 5. Datos. El libro que voy a enseñar son Las aventuras de Miguel Quijano, del autor Gastón Suárez. Y estos son sus datos. Yeah. Autor. Gastón Suárez nació un 27 de enero de 1929 en Tupiza, al sur de Potosí. A sus 10 años leyó los clásicos de Julio Verne y Jack London. Y se hizo el juramento de un día ser escritor. Y lo logra, pero también se hace dramaturgo. En 1966 figura en la lista de honor de los premios de Hans Christian Andersen, que son los premios Oscars de la literatura para cuentos. En el año 1979, declarado Año Internacional del Niño, publicó Las aventuras de Miguelín Quijano, novela corta, en la que Suárez demuestra sus alusiones a Don Quijote. Y en 1984, Suárez muere en la ciudad de La Paz por un ataque cardíaco. Pero la historia no acaba allí, porque en 1990 es publicada una de sus obras, Maiku, El Cóndor, Yo, por el convenio de Andrés Bello. Y, también en ese mismo año recibe la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de oficial, de manos del gobierno. Tiempo de lectura. La verdad, ya que es una novela corta y tiene gráficos en medio de las hojas, es algo que te lo puedes leer en un día, si tienes tiempo. Pero yo lo leí personalmente en una semana por mis actividades diarias. Lo leí entre mis puentes, en la movilidad, en el teleférico. Y la verdad la historia te atrapa a leer y sin querer te obliga a leer y continuar la historia. Reseña. El siguiente libro cuenta con dos personajes, que es Miguel Quijano, Alonso Saavedra y su Pedro Zampa. Ahora, ¿de qué se trata la historia? Bueno, básicamente Miguel es un niño de 10 años que vive aventuras, pero las aventuras que él vive son las aventuras de un niño ordinario. Pero él lo vive de una forma épica en la que nos gustaría haber vivido esas aventuras a esa edad. Ahora, Alonso Saavedra es su maestro y su amigo. Es de esos maestros que uno se encuentra en la vida y les enseña y nos enseña cosas que son muy importantes para nuestra vida y son cosas que nunca nos vamos a olvidar. Y su Pedro Zampa es su Pedro Zampa. Mascota. Es su mascota. La verdad, yo les recomendaría leer esto a sus sobrinos, a sus nietos, a sus primos, porque les vas a vender la ilusión de cómo es una infancia muy bonita y cómo debería ser alguien heroico a esa edad. Curiosidades del libro que leí. La verdad encontré que este libro tiene, como dije ya anteriormente, gráficos. Gracias. Que son ilustraciones de Zenés Hojas. Pero ¿saben qué más encontré? Pude encontrar la primera edición en la Biblioteca Central de la UNSA. Y esta también tiene ilustraciones. Que están alrededor mío. Y son ilustraciones a color. Y son ilustraciones que son muy creativas y muy bonitas. Bueno, muchas gracias por vernos. Y esto fue José más 5. ¡Uy!